Esa Nochebuena fue casi perfecta. La noche estaba fría, las estrellas esparcidas por el cielo, y el calor de nuestra pequeña casa nos envolvía mientras poníamos los últimos adornos en el árbol. Mis hermanas y yo le habíamos rogado a mamá que nos dejara quedarnos despiertas solo un poco más, solo unos minutos más para hacer que la Navidad durara más, para extender esa noche mágica. Hicimos todo lo posible para convencerla. Solo una historia más. Mamá, por favor, ¿podemos cantar un villancico más? Ella había reído, complaciéndonos. Pero finalmente, como todos los años, prometió que Santa no vendría si estábamos despiertos. Y subimos a regañadientes, pero con una especie de expectación contenida. Subimos dejando a mamá junto al árbol. Aún recuerdo su rostro cálido, con la suave luz de saber que sus hijos eran felices. Solo que no se quedó así. El grito fue lo que me impactó. Atravesó toda la casa, cargado de miedo. No reconocí de inmediato que era la voz de mi madre. Hay algo en un verdadero grito que no suena humano, algo que parece alcanzarte en la oscuridad y paralizarte en el lugar donde estás. Mis hermanas y yo salimos tambaleándonos al pasillo, apenas despiertos y completamente desorientados. La casa seguía oscura, excepto por el débil resplandor de las luces de Navidad en la sala de estar. Mi hermana menor se aferró a mi brazo, con los ojos muy abiertos y llenos de pánico. Todos nos quedamos quietos, paralizadas, escuchando ese terrible silencio que viene después de un grito. Pero entonces, un leve sonido se apoderó del ambiente. Pasos. Los pasos de un hombre. No era como una sombra, era más real que eso. Llevó su dedo índice a sus labios. Fue entonces cuando se iluminó. La hoja brillante. Estaba sosteniendo un cuchillo. Su metal frío brillaba, incluso con el débil parpadeo de las luces de Navidad que bailaban en las paredes. No se movía como un hombre perdido o asustado. Se movía con propósito. Sus ojos se fijaron en nosotros, no con enojo, ni siquiera con prisa, solo de forma deliberada. Mi madre, a quien noté acorralada detrás del árbol, gritó de nuevo. Era un sonido de puro terror, un sonido que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Queríamos correr, pero era como si estuviéramos pegadas al suelo. Había leído sobre la respuesta de lucha o huida, pero nunca sobre el congelamiento. Así es como se sentía, como si todo a nuestro alrededor se hubiera detenido, y estuviéramos atrapadas en una horrible pesadilla de la que no podíamos despertar. Escuché un movimiento, un sonido amortiguado, y la voz de mi madre se elevó en un gemido agudo. La vi entonces recostada contra la pared, sujetándose el estómago. Sus manos estaban rojas y pegajosas. Sangre, mucha sangre. Intentó levantarse, pero no pudo. Su rostro estaba torcido de miedo, dolor y algo más, como si nos suplicara que no estuviéramos allí, que nos fuéramos, como si eso pudiera mantenernos a salvo. Él no se detuvo, solo estaba allí, imponente sobre ella, con el pecho agitado mientras sostenía el cuchillo extendido. Su respiración llenaba la habitación, casi rítmica. Era el único sonido, aparte del leve zumbido de las luces navideñas. Y entonces, sin decir una palabra, levantó el cuchillo otra vez, tan tranquilo como si no fuera nada, y lo bajó con fuerza. No recuerdo el grito que salió de mí. Ni siquiera sé si fue real o solo en mi cabeza, pero fue como si algo se rompiera dentro de mí, como si ese grito fuera todo lo que yo era en ese momento. Cada segundo aterrador se alargaba mientras él levantaba el cuchillo una y otra vez. Sentí la calidez de la mano de mi hermana temblando contra la mía. Estaba sollozando, pero en silencio. Su rostro estaba enterrado en mi brazo, mientras su pequeño cuerpo temblaba de miedo. Quería cubrirle los ojos, pero no podía moverme. Simplemente
No podía. El cuchillo seguía bajando, cada vez un golpe, cada vez otro destello de sangre. La forma en que se movía era como si estuviera poseído, como si ni siquiera fuera humano. Su rostro tenía esta expresión, una que todavía puedo ver si cierro los ojos, vacío, sin emoción, como si no significara nada para él, solo una tarea, algo que se suponía que debía hacer. Entonces me di cuenta de que había venido por ella. No era un robo, era un homicidio. Finalmente, levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los nuestros en la oscuridad, y por un momento sus labios se curvaron. No era exactamente una sonrisa, pero se acercaba, como si supiera que había ganado, como si supiera que esa noche, esa Navidad, le pertenecía. Mientras sostenía a mi hermana más fuerte, el sonido de las sirenas perforó el aire. Luces rojas y azules comenzaron a parpadear a través de las ventanas, cortando la habitación y proyectando sombras en las paredes. Él retrocedió, solo una vez, lo suficiente para que pudiera ver lo que había hecho. Mamá estaba en silencio, quietamente. Sus ojos estaban abiertos, pero ya no nos veían. El hombre desapareció antes de que la policía llegara, desvaneciéndose en la fría noche navideña, dejando atrás nada más que el eco de ese horrible grito, las manchas rojas en el suelo y el espacio vacío que mi madre solía llenar. Nunca lo encontraron, pero quedaron preguntas flotando en el aire, y nosotros quedamos preguntándonos. Y cada Navidad desde entonces es como si ella estuviera con nosotros, su rostro pálido y sus ojos abiertos, atrapada para siempre en esa noche. Solo que las luces parecen más tenues, las risas más apagadas, como si incluso nuestros momentos más felices estuvieran acechados por su recuerdo. La Navidad ya no es igual, nunca lo será. Era el 22 de diciembre del 2013. Patricia Burns estaba preparando un pavo en la víspera de Navidad con sus 2 hijas cuando su ex esposo, Clifford Burns, llegó a la casa usando una máscara. Patricia fue apuñalada hasta la muerte allí mismo en la cocina. Lamentablemente, sus hijas adolescentes presenciaron cómo su madre tuvo un fin aterrador antes de llamar al 911 para pedir ayuda. Clifford Burns declaró que solo quería ver a sus hijas después de su tormentoso matrimonio con Patricia Burns, de 46 años, fue acusado de asesinato en segundo grado. Aceptó un acuerdo de culpabilidad y fue sentenciado de 23 años a cadena perpetua. Siendo huérfano, cada año la familia de mi amiga Julia me invitaba a su cena de Navidad. Recuerdo las guirnaldas envueltas alrededor de la puerta principal y el aroma a pino y canela que se derramaba al entrar. Toda la familia, unas 10 personas, estaba allí, niños y adultos, pero ese año la energía era distinta. Los ojos de Julia seguían mirando hacia la puerta. ¿Estás bien? ¿Esperas a alguien? Solo estoy preocupada de que Brent pueda aparecer. Brent era su ex esposo, un hombre impredecible. Se casaron cuando tenían 18 años y se divorciaron apenas 5 años después. Era abusivo, imprudente, y todos, excepto Julia, sospecharon el desenlace que tendría esa relación. Habían tenido un divorcio complicado, y él había perdido la custodia de su hijo Peter apenas unas semanas antes. Solo lo había conocido un par de veces, pero eso bastó para que asomara su verdadera personalidad. Le dije que no podía ver a Peter hasta después de las fiestas, pero no lo está aceptando muy bien. Tengo una orden de restricción. No te preocupes, estás con la familia. Ella logró esbozar una sonrisa débil, pero podía ver la preocupación en su rostro. Más tarde, mientras estábamos reunidos alrededor del árbol, escuchamos un golpe en la puerta. El rostro de Julia palideció y la risa en la habitación murió al instante. Me levanté para abrir la puerta, esperando rechazar a algún visitante casual.
pero cuando abrí la puerta se me cortó la respiración. Era Brent, vestido como Santa Claus. Llevaba el traje rojo, el gorro e incluso una barba blanca falsa que apenas cubría su rostro. Pero no era un Santa Claus alegre el que estaba allí. Sus ojos eran fríos, enfocados. Sobre su hombro sostenía un enorme saco abultado. Brent, no tienes permitido estar aquí. Me empujó a un lado y entró a la fuerza. Julia dio un grito ahogado, aferrando a Peter junto a ella. Solo vine a traer regalos para mi hijo. Después de todo, es Navidad. La habitación estaba en silencio. Debes irte, Brent. Vine hasta aquí. Déjenme ver a mi hijo, solo por un minuto. Brent, ¿qué demonios estás haciendo? Un silencio tenso llenó la habitación. Podía sentir cómo la incomodidad aumentaba mientras la mirada de Brent se desplazaba por todos nosotros. Entonces, metió la mano en el saco y sacó algo largo y metálico, envuelto en papel brillante. Lo rasgó, revelando una escopeta. Antes de que pudiera procesarlo, levantó el arma, apuntando alrededor de la habitación mientras hablaba, su voz extrañamente tranquila. Todos ustedes se volvieron contra mí. Me quitaron todo. Solo quiero a mi familia de vuelta. La habitación estalló en caos. Julia gritó, jalando a Peter detrás de ella mientras la gente buscaba dónde cubrirse. Yo me congelé, sintiendo una especie de horror entumecedor apoderarse de mí mientras Brent comenzaba a disparar. Salté detrás del sofá, agarrando la mano de Julia y tirando de ella mientras sostenía a Peter. Brent le disparó 2 veces a su padre en el pecho y luego persiguió a su madre hasta la cocina, donde la asesinó. Pude oírlo hablar, casi consigo mismo, divagando sobre la traición, sobre todo lo que había perdido. Su voz era una mezcla de amargura y furia pura, y me provocó escalofríos. Me lo quitaron todo, mi todo, mi todo. De alguna manera, logramos arrastrarnos hacia el pasillo trasero, y Julia y yo metimos a Peter en un armario. Le entregué mi teléfono, susurrándole que llamara a la policía mientras yo intentaba alejar a Brent. Me dirigí hacia la puerta principal, esperando que me viera desde la cocina y me siguiera. Mientras me movía hacia la puerta, eché un vistazo a la destrucción detrás de mí. Las decoraciones destrozadas, las bebidas derramadas, las manchas de sangre en el suelo. Brent gritó desde la cocina, «No estarás intentando irte temprano de la fiesta, ¿verdad, Alyssa?» Corrí, pero disparó contra mí. La bala alcanzó mi pierna y caí al suelo. Ese fue el momento en el que más miedo sentí, mientras desesperadamente me arrastraba hacia la puerta y él caminaba hacia mí, listo con su arma. Observa al hermano y al tío de Julia tirados en sangre cerca de mí, y supe que mi destino sería el mismo. Pero justo cuando estaba a punto de dispararme, Julia apareció de la nada. Ella lo enfrentó, forcejeando con él, y me gritó que me fuera. Me levanté como pude, saltando en una pierna y salí de la casa, corriendo hacia la casa de los vecinos para pedir ayuda. Ya estaban afuera cuando llegué. Fue entonces cuando todos escuchamos 2 disparos más. Los coches de policía llegaron rápidamente y entraron a la fuerza en la casa, solo para encontrar a un Santa ensangrentado con su hijo sentado en su regazo y una escopeta a sus pies junto al cuerpo de Julia. Brent fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Me hice cargo del hijo de Julia, quien había perdido a toda su familia por culpa de ese loco. Es una herida de la que nunca pudimos sanar. Esta historia está inspirada en la masacre de Covina, uno de los crímenes más impactantes en la historia reciente de Estados Unidos, ocurrido en Nochebuena de 2008. Bruce Jeffrey Pardo, recién divorciado y profundamente resentido, llegó a la casa de sus ex-suegros en Covina, California, vestido con un traje de Santa Claus. La familia estaba celebrando su reunión anual de Navidad con alrededor de 25 familiares y amigos. Sin previo aviso, Pardo entró a la casa y abrió fuego con pistolas semiautomáticas, matando instantáneamente a varios invitados.
Luego usó un lanzallamas casero para incendiar la casa, haciendo que se quemara por completo. 9 personas, incluida su exesposa Silvia Pardo, perdieron la vida esa noche. Tras el ataque, Pardo condujo hasta la casa de su hermano, donde posteriormente se quitó la vida. La masacre fue motivada por un divorcio conflictivo y las dificultades financieras de Pardo, quien recientemente había perdido su empleo y enfrentaba pagos significativos de manutención conyugal. A los 67 años, había aprendido a valorar cada relación que cultivaba, especialmente aquellas que florecían a partir de la confianza y el afecto. Patty Michelle White parecía una mujer común en la superficie, pero su historia era más complicada de lo que parecía. Nos conocimos hace años a través de mi familia en una de nuestras muchas fiestas familiares. Era amiga de mi sobrino y al principio no pensé mucho en ella. Sin embargo, cuando se encontró en un momento oscuro en su vida, enfrentando dificultades económicas, decidí abrirle las puertas de mi casa. Le ofrecí un lugar donde quedarse, algo que pensé que la ayudaría a encontrar su camino. Recuerdo el primer día que llegó a mi casa. Traía una pequeña maleta y una sonrisa tímida, quizás un poco nerviosa. Gracias, Michelle. Esto significa mucho para mí. Dijo. Miré sus ojos y parecía una mujer agradecida. Solo podía sentir lástima por lo que estaba pasando. Con el tiempo compartimos más que solo un espacio. Incluso tuvimos conversaciones nocturnas, que honestamente eran la mejor parte de mis días. Hablábamos sobre la vida, sueños perdidos y las decisiones que nos habían llevado a donde estábamos. ¿Recuerdas cuando éramos jóvenes y pensábamos que a esta edad lo tendríamos todo resuelto? Solía bromear, respondía, riéndome de lo irónica que puede ser la vida. A medida que pasaban las semanas, Patty se convirtió en parte de mi rutina. Incluso le permití usar mi coche para hacer mandados y compartí el PIN de mi tarjeta de débito para que comprara comida para las dos. Era una confianza mutua que bordeaba la fe ciega, y a menudo me decía que me veía como una madre. Ella me hacía sentir útil, como si estuviera reviviendo mis días de crianza. Una tarde, mi hermano gemelo Phil vino a visitarme, ansioso por conocer a Patty. Siempre es bueno conocer nuevos amigos, me dijo mientras se sentaba en la cocina con una taza de café en la mano. Patty entró con una sonrisa, trayendo galletas recién horneadas. Fue una tarde bastante agradable. Habló sobre sus problemas con su ex, su situación financiera y cómo estaba intentando recuperar su empleo, pero siempre parecía motivada. Sentí un calor en mi pecho, una alegría por la conexión que habíamos construido. A medida que las semanas se convirtieron en meses y la Navidad se acercaba, decoramos la casa juntas, creando un ambiente festivo lleno de risas. La idea de pasar las fiestas con alguien a quien había llegado a querer como a una hija era emocionante, y ese año, la gran fiesta anual sería en mi casa. No tenía idea del regalo que mi buena amiga Patty había preparado para mí. Un día, mientras estaba en mi habitación, decidí que sería una buena idea darle a Patty una llave de la casa. «Esto es solo para que te sientas más cómoda aquí», le dije mientras se la entregaba con una sonrisa. Ella la tomó con manos temblorosas, su rostro reflejando una mezcla de felicidad y algo más que no pude identificar. Incluso sentí compasión al darme cuenta de que nadie la había tratado tan bien antes. Unos días después, mientras me preparaba para recibir a unos amigos a cenar, noté que Patty parecía más nerviosa de lo habitual. La vi caminando de un lado a otro en la casa, con la mirada inquieta, como si estuviera esperando algo. «¿Todo bien, Patty?», le pregunté, y ella sonrió, pero había algo en sus ojos que no coincidía con su expresión. La noche del 6 de diciembre, Phil vino a verme de nuevo. Durante la cena, no dejaba de reír y contar historias de nuestra infancia mientras Patty servía la comida, pero solo él y yo nos reíamos. Ella lucía bastante seria y perdida en sus pensamientos, lo cual nos preocupó a ambos. Finalmente, después de que Phil se fue, nos quedamos solas en la casa, rodeadas por luces parpadeantes y el aroma de galletas recién horneadas.
Me sentía cómoda y confiada, como si todo estuviera bien. Pero lo que no sabía era que la noche que se avecinaba iba a cambiarlo todo. Mitchell, ¿qué haces? Michelle O'Dowd, una residente de Florida de 67 años, fue encontrada asesinada el 2 de diciembre de 2011. Su hermano gemelo Phil Axt la descubrió en su apartamento después de preocuparse por su ausencia en el trabajo. La escena era horripilante. Michelle había sido golpeada, estrangulada y su cuerpo estaba escondido debajo de regalos navideños. Su hermano gemelo, Phil Axt, la descubrió en su apartamento después de preocuparse por su ausencia en el trabajo. La escena era horripilante. Michelle había sido golpeada, estrangulada y su cuerpo estaba escondido debajo de regalos navideños. El apartamento estaba desordenado, con objetos de valor desaparecidos, incluida su tarjeta de débito, que había sido utilizada en cajeros automáticos cercanos y captada por cámaras de seguridad. La principal sospechosa, Patty Michelle White, una amiga de la familia de 37 años, había vivido con Michelle por un tiempo y tenía acceso a su casa y tarjetas. Se reveló que White había regresado a Florida desde Carolina del Sur con la intención de robarla. Phil describió a su hermana como una persona dulce e inocente y expresó su angustia por su brutal asesinato. White confesó el crimen después de ser arrestada en Carolina del Sur y fue extraditada a Florida, donde fue sentenciada a 45 años de prisión por asesinato y robo. La investigación fue llevada a cabo por la oficina del sheriff de Jacksonville. Descubre lo asombroso. Explora lo inexplicable.